Buenos días, el día de hoy presentaremos la solución de un problema acerca de congruencia de triángulos. Mi nombre es Jordan Giovanni Chérez Delgadillo y yo seré quien lleve a cabo esta resolución del problema. Primero que nada recordemos los tres criterios de congruencia de ángulos. El primer criterio, lado, 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 nos dice que dos triángulos son congruentes si los tres lados de uno de ellos son congruentes a los lados del otro triángulo. El segundo, el criterio lado, ángulo, lado, nos dice que dos triángulos son congruentes si en el primer triángulo dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes con los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos del segundo triángulo. Y por último, el tercer criterio de ángulo, lado, ángulo, nos dice que dos triángulos son congruentes si dos ángulos y el lado comprendido entre ellos de uno de los triángulos son congruentes con dos de los ángulos y el lado comprendido entre ellos del otro triángulo. Primero, el problema planteado es, si tenemos los datos de la siguiente imagen y además sabemos que el segmento BD es igual al segmento AC y el segmento AB es igual al segmento BC, calcular el valor de X si esta es la medida del ángulo DAB. Para resolver este problema utilizaremos el graficador GeoGebra, el cual nos ayudará a ver más gráficamente este problema. Lo primero que vamos a hacer es notar el valor de los diferentes ángulos que se nos dan en el problema. Sobre todo, ver cuál es el ángulo que corresponde a la medida del valor X. Entonces, lo primero que podemos hacer para solucionar este problema es generar un triángulo equilátero de medida igual al segmento AB y que también esté unido a este segmento de la siguiente manera, uniendo el punto A un nuevo punto, el cual el graficador por defecto nos lo llamará G, y de este punto G al punto B, asimilando que este triángulo será equilátero. Entonces, de esta manera, sabremos que los ángulos internos de este triángulo serán iguales a 60 grados, por la definición de un triángulo equilátero. De esta manera podremos observar que la medida del ángulo ABG será igual a la suma de tres ángulos, en este caso el ángulo ABD, el BDC y el CBG. Pero, como ya sabemos, la medida de dos de estos ángulos, el cual sería el ABD que mide 10 grados y el BDC que mide 30, y sabemos que el ABG en total mide 60 grados, entonces la medida del ángulo CBG sería igual a 20 grados. Por otra parte, viendo el triángulo ABC, ya tenemos la medida de dos de sus ángulos internos. En este caso, el ángulo ABC tenemos que es igual a 10 más 30, que esto es igual a 40, y la medida del ángulo BCA es igual a 70. Por tanto, el valor del ángulo CAB tiene que ser igual a 180 menos 110, que es la suma de los dos ángulos anteriores. Pero ya sabemos que este ángulo es igual a la suma del ángulo CAG y el valor de la suma del ángulo GAB, que este ya sabemos que es igual a 60. Por tanto, el valor del ángulo CAG es igual a 10 grados. Bien, lo siguiente que haremos será generar un segmento del punto G al punto C para generar un nuevo triángulo, el cual será AGC, con la intención de observar que por hipótesis tenemos que la medida del segmento BD es igual al segmento AC, y además, como generamos un triángulo equilátero el cual tuviera la medida igual al segmento BD y este también será igual al segmento BG, tenemos un lado igual a otro, un ángulo entre ellos de igual medida y el otro lado de igual medida al otro. Entonces, por el criterio de lado, ángulo, lado, tendríamos que el triángulo CAG es congruente al triángulo ABD. Además de esta congruencia, podemos ver que por hipótesis tenemos que el segmento AB es igual al segmento BC. Y además de esto, sabemos que porque este es un triángulo equilátero, el triángulo ABG,
el segmento BG es igual al segmento AB. Entonces podemos tener que el segmento BC es igual al segmento BG. Entonces el triángulo CBG es un triángulo isósceles. De esto tenemos que dos de sus ángulos son iguales. En este caso, los que se anteponen al punto en el cual es el vértice de los dos lados iguales. Entonces tendríamos que el ángulo GCB es igual al ángulo BGC, cuáles serían estos dos. Y como ya tenemos que la medida de uno de estos es 20 y sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, entonces la suma de estos dos ángulos sería igual a 180 menos 20, que sería 160. Pero sabemos que estos dos ángulos son iguales, entonces la medida de cualquiera de estos dos ángulos es igual a 80 grados. Pero en este caso solo nos enfocaremos en ver primero para el ángulo GCB. De esta manera, recordando otra vez que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, y ya tenemos la medida de dos de sus ángulos, en este caso de la medida del ángulo GCA es igual a 70 más 80, que esto es igual a 150, y la medida del ángulo CAG, que es igual a 10. Entonces tendríamos que la medida del ángulo AGC sería igual a 180 menos 150 menos 10, que esto es igual a 180 menos 160, que esto es igual a 20. Pero recordemos que ya demostramos anteriormente que el triángulo ABD es congruente con el triángulo CAG. Entonces el ángulo AGC es congruente con el ángulo DAB por esta congruencia de triángulos, y el ángulo DAB es la medida y el valor de x. Entonces podemos concluir que el valor de x es igual a 20. Ahora, después de haber encontrado la solución al graficador, veamos un pequeño resumen de lo que hicimos para encontrar la solución. Primero, formamos un triángulo equilátero de la medida igual al segmento AB, generando el triángulo equilátero ABG. Después de esto, a través del triángulo equilátero que formamos, encontramos las medidas de los ángulos CBG igual a 20 y el ángulo CAG igual a 10. Después de esto, formamos el segmento del punto C al punto G para formar el triángulo AGC, el cual demostramos que es congruente al triángulo ABD por el criterio de lado, ángulo, lado. Después de esto, demostramos que el triángulo CBG es isósceles para hallar la medida del ángulo GCB, que era igual a 80. Y por último, encontramos la medida del ángulo AGC congruente al ángulo DAB, y así encontrar que x es igual a 20. Así encontramos la solución de este problema. Yo me despido y agradezco su atención.